Refutación de la herejía de los griegos sobre el filioque. Refutación de las herejías. San Alfonso María Ligorio, 1854. Refutación de la herejía de los griegos, que dicen que el Espíritu Santo procede solamente del Padre y no del Hijo. 1. La conformidad de la materia nos obliga a colocar aquí la refutación de la herejía de los griegos cismáticos, que niegan que el Espíritu Santo procede del Hijo, y dicen que solamente procede del Padre. Este funesto error estableció un muro de separación entre la Iglesia latina y griega. No están de acuerdo los sabios acerca del autor de esta herejía. Hay quienes dicen que Teodoreto puso los fundamentos de aquel error en la refutación que hizo de nono anatematismo de San Cirilo contra Nestorio, pero otros han salido con razón a la defensa de Teodoreto, o de cualquiera otro que nos opongan los cismáticos, que en dicho lugar no quiso decir otra cosa sino que el Espíritu Santo no era la criatura del Hijo, como pretendían los arrianos y macedonianos. Por lo demás no puede negarse que los escritos de Teodoreto, así como de algunos otros padres, dirigidos contra los arrianos y macedonianos, maltenidos por cismáticos griegos, no habían dado ocasión a estos últimos de adherirse a este error, que hasta Focio estuvo reducido a un corto número de particulares. Pero desde que Focio usurpó el patriarcado de Constantinopla, inicia el año 858, sobre todo desde el momento en que fue condenado por el Papa Nicolás y, en 863, se constituyó no solamente jefe de este desgraciado cisma que dividía tantos años a la Iglesia griega de la latina, sino que fue también causa de que toda la Iglesia griega adoptase la herejía que consiste en decir que el Espíritu Santo procede del Padre solo, y no del Hijo. Los griegos, según refiere Osio, lib de Sacer conjug. Hasta el concilio de Florencia celebrado el año 1429 renunciaron 14 veces a este error y se unieron a los latinos para volver a él después. En fin, en el concilio de Florencia los griegos, de concierto con los latinos, redactaron la definición de fe que establecía que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, lo cual hacía esperar que esta última reunión sería durable, pero no fue así. Los griegos se retiraron del concilio por la intriga de Marco de Efeso, como hemos dicho en nuestra historia de las herejías, cap 9, n 51, y volvieron de nuevo a su error. Hablo de los griegos que estaban sujetos a los patriarcas de Oriente, porque los otros quedaron unidos a la Iglesia romana en la misma fe. 1. Se prueba que el Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo. 2. Primera prueba. Se toma del texto de San Juan, 15, 26, cuando venga el intercesor, que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de verdad, que procede del Padre, él dará testimonio de mí. Este pasaje establece contra los arrianos y macedonianos que el Espíritu Santo no solamente procede del Padre, cuyo dogma fue después definido en el Concilio de Constantinopla en estos términos, et Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, et ex Patre procedentem, etc., sino que prueba al mismo tiempo que el Espíritu Santo procede del Hijo. He aquí sus palabras, que os enviaré, las cuales se encuentran repetidas en otros lugares del mismo Evangelio de San Juan. Sin embargo, os lo digo en verdad, os conviene que me vaya, porque, si yo no me voy, el intercesor no vendrá a vosotros, mas si me voy, os lo enviaré. Y en 16, 7, pero el intercesor, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, él os lo enseñará todo, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y en 14, 26. En la divinidad no puede ser enviada una persona sino por la otra de quien procede, así el Padre que es el origen de la divinidad, no consta en parte alguna de la Escritura que sea enviado, y el Hijo que no procede más que del Padre, se dice que es enviado por él, pero jamás por el Espíritu Santo, sicut misit me vivens peitar, etc. Misit Deius filium suum factum ex muliere, etc. Luego si el Espíritu Santo es enviado por el Padre y por el Hijo, es necesario que proceda de ambos, y esta consecuencia es tanto más necesaria, cuanto que la misión de una persona divina por otra no puede hacer ni por vía de mandato, ni de instrucción, ni de otra manera alguna, teniendo a tres personas divinas una autoridad igual, y una igual sabiduría. No queda, pues, como entender esta misión sino del origen y de la procesión de las personas, procesión que no implica dependencia ni desigualdad. Luego si el Espíritu Santo es enviado por el Hijo, necesariamente procede de él. Habei yo itaque mictitur, acuo emanat, dice San Agustín, 1, 4, de Trin, c20, y añade enseguida, sed peitar non dicitur misus, non enimavet de quosit, eiuti ex quo procedat. 3. Replican los griegos que el Hijo no envía a la persona del Espíritu Santo, sino únicamente los dones de la gracia, que se le atribuyen. Se responde a esto que semejante explicación es inadmisible, puesto que se dice en el mismo lugar del Evangelio de San Juan, que el Espíritu de verdad enviado por el Hijo, procede del Padre, cuando venga el intercesor, que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de verdad, que procede del Padre. No son, pues, los dones del Espíritu Santo los enviados por el Hijo, sino el mismo Espíritu de verdad que procede del Padre. 4. Segunda prueba. Se prueba en segundo lugar este dogma por todos los pasajes de la Escritura, en los cuales el Espíritu Santo es llamado el Espíritu del Hijo, y porque sois hijos, envió Dios a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Gal. 4, 6, así como vemos que en otras partes es llamado el Espíritu del Padre, porque no sois vosotros los que habláis, sino que el Espíritu de vuestro Padre es quien habla en vosotros. Mt 10, 20. Si el Espíritu Santo es llamado el Espíritu del Padre, únicamente porque de él procede, ¿por qué razón será también llamado el Espíritu del Hijo,
sino porque procede también de él. Así discurre San Agustín, Tract, 99 pulgadas Joan, quer non credamus o de tiam de filio procedat spirilius sanctus, cum fili, quo que ipsesit spiritas. Y no se diga, como lo hacían los griegos, que el Espíritu Santo es llamado el Espíritu del Hijo porque la persona del Espíritu Santo es consustancial al Hijo, porque en tal caso pudiera decirse igualmente que el Hijo es el Espíritu del Espíritu Santo, puesto que le es también consustancial. Tampoco puede decirse que es el Espíritu del Hijo porque es su instrumento, o porque es su santidad extrínseca, pues que esta clase de cosas no pueden decirse de las personas divinas. Luego el Espíritu es llamado el Espíritu del Hijo porque de él procede. Esto es lo que Jesucristo quiso dar a entender a sus discípulos, cuando habiéndose manifestado a ellos después de su resurrección, y dicho esto, sopló sobre ellos, y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y en 20, 22. Sopló, y les dijo, para designar que así como el soplo procede de la boca, así el Espíritu Santo procedía de él. Escuchemos a San Agustín que hace valer esta prueba de una manera admirable, 1.4 de Trin, C20, nec possumus dicere, quod spiritas sanctus et a filio non procedat, nec enim frustra aidem spiritas et patris et filii spiritas dicitur. Nec video quidaliud significare voluerit, cum sufflans in faciem discipulorum ait, accipite spiritum sanctum, nec enim flatus ail corporeus. Substantia spiritas sanctifuit, sed demonstratio per congruam significationem, non tantum a patre, sed a filio procedere spiritum sanctum. 5. Tercera prueba. Se halla la prueba de dicha verdad en todos los lugares de la Escritura en donde se dice que el Hijo tiene todo lo que tiene el Padre, y que el Espíritu Santo recibe del Hijo. Nótense estas palabras de San Juan, 16, 13 y sig, cuando venga aquel, el Espíritu de verdad, Él os conducirá a toda la verdad, porque Él no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que habrá oído, y os anunciará las cosas por venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo declarará. Todo cuanto tiene el Padre es mío, por eso dije que Él tomará de lo mío, y os lo declarará. Es terminante según este pasaje, que el Espíritu Santo recibe del Hijo, tomará de lo mío. Cuando se trata de las personas divinas no puede decirse que una recibe de la otra, sino en el sentido que procede de ella. Recibir y proceder son una misma cosa, y sería absurdo el decir que el Espíritu Santo, que es Dios como el Hijo y que tiene con el Hijo la misma naturaleza, recibe de él la ciencia o la doctrina. Si recibe del Hijo como consta por las Escrituras, es pues porque procede de él, y de él recibe por comunicación la naturaleza y todos los atributos. 6. Se equivocan los griegos cuando creen eludir la fuerza de esta prueba, replicando que Jesucristo no dice que el Espíritu Santo recibe, ame, sino, de meo, es decir, de meo patre. Mas esta respuesta no es valedera, porque el mismo Jesucristo explica por las palabras siguientes lo que quiso decir, todo cuanto tiene el Padre es mío, por eso dije que Él tomará de lo mío. Con esta doctrina nos lo enseña todo a la vez, a saber, que el Espíritu Santo recibe del Padre y del Hijo, porque procede de ambos. La razón de esto es clara, si el Hijo posee todo lo que tiene el Padre, excepto la sola paternidad que dice oposición relativa con la filiación, y el Padre tiene la propiedad de ser principio del Espíritu Santo, luego el Hijo también debe serlo, porque de lo contrario carecería de alguna cosa de las que el Padre posee. Así lo enseña expresamente Eugenio IV en su carta de unión. Cuniam omnia vae patrisant, ipse peitar unigenito filio gignendo dedit, praeteresi patrem, hoc ipsum od spiritas sanctus procedit ex filio, ipse filius a eternaliter haet, aquo etiam a eternaliter genitus est. San Agustín, 1-2, alias 3, contra Maxim, C14, había dicho mucho antes que Eugenio IV. Ideo ail filius est patris de quo est genitus, iste autem spiritas utrius que cuniam deutro que procedit. Sed ideo cum Deillo filius loqueretur, ait, de patre procedit, cuniam peitar processionis ejus est auctor, quitalem filium genuit. Et gignendo, ei deditut etiam de ipso procederet spiritas. Previene aquí el santo doctor la objeción de Marco de Efeso, que consiste en decir, que solamente se habla en las Escrituras de que el Espíritu Santo procede del Padre, y no del Hijo, pero San Agustín había respondido ya que si la Escritura no menciona más que la procesión del Padre, es porque engendrando al Hijo le comunica también la propiedad de ser principio del Espíritu Santo, gignendo, ei dedit, ut etiam de ipso procederet spiritas sanctus. 7. San Anselmo, lib de Pia Arousi. Spir. S. C7, confirma esta verdad con un principio recibido por todos los teólogos a saber, que, in divinis omnia santiunam, et aidem, tibi non obviat relationis oppositio. Según este principio no hay en Dios otras cosas realmente distintas, sino las que tienen entre sí una oposición relativa de producto y producente. El primer producente no puede producirse a sí mismo, porque en otro caso existiría y no existiría al mismo tiempo, existiría porque se produciría a sí mismo, y sin embargo no podría existir sin ser antes producido, lo cual es manifiestamente absurdo. También repugna esto al axioma incontestable de que, nemo datuod non habet, porque si el producente se diera el ser a sí mismo antes de ser producido, se daría a sí mismo el ser que no tiene. Pero Dios no existe por sí mismo. Indudablemente que Dios tiene el ser por sí mismo, pero es falso que a sí mismo se dé el ser. Dios es un ser necesario que en virtud de esta necesidad siempre existió, y siempre existirá, y Él es quien da el ser a todo. Si por un instante dejase de existir,
cesarían todas las cosas en el acto. Mas volvamos a la cuestión, el Padre es el principio de la divinidad, y es distinto del Hijo por la oposición de producente a producido que entre ambos existe. Al contrario, nada de lo que hay en Dios tiene entre sí oposición relativa, todas las cosas son en Dios idénticas, son absolutamente una sola y misma cosa. De dónde debe concluirse que el Padre es una misma cosa con el Hijo en todo lo que con él no está relativamente opuesto, y por cuanto el Padre no se opone relativamente al Hijo, ni éste al Padre, en lo que concierne al principio y a la expiración del Espíritu Santo, por lo mismo, aunque el Espíritu Santo sea producido por expiración del Padre y del Hijo, de quienes procede, es un artículo de fe definido por los concilios, el de León II y el de Florencia, que el Espíritu Santo procede de un solo principio y de una sola expiración, y no de dos principios y dos expiraciones. Nos damnamus, dicen los padres del primer concilio citado, el reprobamus omnes, qui temerario ausua serunt, quod spiritas sanctus ex patre et filio, tanquam ex duobus principiis, non tanquam ab uno procedat. Y los padres del concilio de Florencia declaran, definimus quod spiritas sanctus a patre et filio eternaliter, tanquam ab uno principio et unica expiratione, procedat, etc. En efecto, una misma es la virtud en el Padre y en el Hijo de producir por expiración al Espíritu Santo, y bajo este aspecto no hay entre los dos oposición relativa, así como no se cesa de oír que hay un solo Creador, aunque el mundo haya sido creado por el Padre, por el Hijo, y por el Espíritu Santo, en razón a que no hay más que un solo poder de crear, que pertenece igualmente a las tres personas divinas, de la misma manera, en cuanto no hay más que una sola virtud de producir por expiración. Al Espíritu Santo, la cual se halla igualmente en el Padre y en el Hijo, debe decirse que es uno solo el principio, y una sola la expiración del Espíritu Santo. Pero pasemos a otras pruebas de la cuestión principal, que consiste en que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. 8. Prueba cuarta. Se prueba en cuarto lugar que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo por este otro argumento, que emplearon los latinos contra los griegos en el Concilio de Florencia, cuyo argumento está concebido en estos términos: si el Espíritu Santo no procediese del Hijo, no sería distinto de él. La razón de esto es clara: no puede haber en Dios, como ya he dicho, distinción real sino entre las cosas que media oposición relativa de producente a producido. Luego, si el Espíritu Santo no procediese del Hijo, no habría entre los dos dicha oposición, y por consiguiente la una de estas personas no sería distinta de la otra. A una razón tan convincente responden los griegos, que en este mismo caso existiría una distinción entre las dos personas, una vez que el Hijo procedería por el entendimiento del Padre, en vez que el Espíritu Santo procedería por la voluntad. Pero contestan los latinos con razón que esto no basta para establecer una distinción real entre el Hijo y el Espíritu Santo, que a lo más sería una distinción virtual, tal como la que existe en Dios entre el entendimiento y la voluntad, pero la fe católica enseña que las tres personas divinas, aunque tienen una misma naturaleza y una misma sustancia, no son menos realmente distintas entre sí. Es verdad que algunos padres como San Agustín y San Ambrosio dijeron que el Hijo y el Espíritu Santo se distinguían también el uno del otro, en que procedían, el uno del entendimiento, y el otro de la voluntad, pero en esto no pretendían hablar más que de la causa remota de aquella distinción, y estos mismos padres enseñaron al contrario, y de una manera clara y expresa que la causa próxima y formal de la distinción real que existe entre el Hijo y el Espíritu Santo, no puede ser otra que la oposición relativa que resulta de que el Espíritu Santo procede del Hijo. He aquí, como se expresa San Gregorio Niceno, 1 ad Aviavium, distinguitur spiritas sanctus a filio, quod per ipsum est. Y el mismo San Agustín, tract 39 pulgadas Joan, de quien se prevalen nuestros adversarios, dice, ac solo numerum insinuant, quod ad invicem sant, y San Juan Damasceno, y 1 de Fide, C11, insoulis autem proprietatibus, nimirum paternitatis, filiationis et processionis, secundum causam, et causatum discrimen advertimus. El Concilio 11 de Toledo, en el capítulo 1, dice, in relatione personarum numerus ternitur, hoc solo numerum insinuant quod ad invicem sant. 9. Prueba quinta. Se demuestra en fin este dogma de la fe católica por la tradición de todos los siglos, que se manifiesta en los escritos aún de los padres griegos cuya autoridad reconocen nuestros adversarios, y también en los de algunos otros padres latinos que escribieron antes del cisma de los griegos. San Epifanio en su Anchora dice, Christas ex patre creditur, Deius de Deo, et spiritas ex Christou, e iliuti ex ambobus, spiritas ex spiritu. San Cirilo escribe, in Joel, C2, et ex Deo quidem secundum naturam filius, genitus enim ex Deo et ex patre, proprius autem ipsius, et in ipsou, et ex ipsou spiritas est. Y en otra parte, y 14 Tesaur, cuniam ex essentia patris filii spiritas, qui procedit ex patre et ex filio. Lo mismo se encuentra en San Atanasio, Orat 5 contra Arian, N24, expresado en términos equivalentes, nex spiritas verbum cum patre conjungit, sed potius spiritas oca verbo accipit, quas cum que spiritas habet, oca verbo habet, San Basilio, y 5 contra Eunom, responde a un hereje que le preguntaba por qué el Espíritu Santo no se llamaba el Hijo del Hijo, non uod ex Deo non sit per filium, sed ne trinitas putetures y infinita multitudo, sic seam suspicaretur, ut fit in hominibus. Filios ex filis avere. Entre los padres latinos, he aquí cómo se expresa Tertuliano, Kant. Prax, C4, filium non alium de deduco, sed de substantia patris, spiritum non alium de puto,
quam a patre, per filium. San Hilario, y 2 de Trin, dice, loci Deo, Spiritus Sancto, non necesse est, qui patri el filio auctoribus confitendus est. San Ambrosio, 1:1 de Spir. S. C 11 al 10, Spiritas quoque sanctus cum procedita patre et filio, etc. Y en otro lugar, de SYAMBAP, C50, Spiritas Sanctus vir Spiritas, procedens quidem a patre et filio, sed non est ipse filius. 10. Me abstengo de referir los testimonios de otros padres, ya griegos ya latinos, que fueron reunidos en el concilio de Florencia por el teólogo Juan contra Marcos de Efeso, cuyas vanas sutilezas refutó entonces tan victoriosamente el mismo Juan. Pero lo que importa más que todo, es la autoridad de muchos concilios generales que establecieron sólidamente este dogma, tales son el de Efeso, el de Calcedonia, y el segundo y 3 de Constantinopla, que aprobaron la carta sinódica de San Cirilo de Alejandría, en la cual se dice expresamente que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, spiritas appellatus est veritatis, et veritas Christas est, unde tabeis tous similiter, sicut ex patre, procedit. En el concilio 4 de Letrán, celebrado el año 1215, bajo el pontificado de Inocencio III, definieron los latinos de acuerdo con los griegos, cap 155, peitar annullo, filius autema solo patre, hace spiritas autema beutroque pariter, absque initio semper, hace sine fine. En el concilio 2 de León celebrado el año 1274, bajo el pontificado de Gregorio X, cuando los griegos se reunieron de nuevo con los latinos, se definió de común acuerdo, como ya se ha dicho, que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, fidelia ce devota confessione fatemur, quod spiritas sanctus ex patre et filio, non tanquam ex duobus principiis, sed tanquam ave uno principio, non duabus spirationibus, sed unica spiratione procedit. 11. Finalmente en el concilio de Florencia celebrado el año 1438, bajo el pontificado de Eugenio IV, en donde nuevamente se reunieron los griegos con los latinos, se redactó de común acuerdo esta definición de fe, ut ac fidei veritas ave omnibus Christianis credatur et sustipiatur, sic que omnes profiteantur, quod spiritas sanctus ex patre et ex filio aeternaliter tanquam ave uno principio et una spiratione procedit. Definimus in super explicationem verborum illorum filioque, veritatis declarandae gratia, et imminente tunc necessateit, licite hacer rationabiliter symbolo fuise oppositam. Todos estos concilios en los cuales unidos los griegos a los latinos definieron que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, nos ofrecen contra los cismáticos un argumento invencible para convencerlos de herejía, de otro modo sería preciso decir que toda la Iglesia latina y griega reunida en 3 concilios generales definió un error. 12. En cuanto a razones teológicas adoptamos arriba las 2 más principales. La primera es que el Hijo posee todo lo que tiene el Padre, excepto la sola paternidad, que es incompatible con la filiación, omnia vae cum que habet peitar, mea sant, todo cuanto tiene el Padre es mío, y en 16, 15. Luego si el Padre tiene la virtud de producir al Espíritu Santo por expiración, debe también pertenecer al Hijo esta misma virtud productiva, puesto que no hay oposición relativa entre la expiración activa y la filiación. La segunda razón teológica que hemos adoptado es, que si el Espíritu Santo no procediese del Hijo, no sería realmente distinto de él, porque no habría entre ellos ni oposición relativa, ni distinción real, y esto destruiría el misterio de la Trinidad. Las demás razones que alegan los teólogos, o están contenidas en estas, o no son más que razones de congruencia, por lo cual creemos deber omitirlas. 2. Respuesta a las objeciones. 13. Primera objeción. En primer lugar se alega que la Escritura solamente dice que el Espíritu Santo procede del Padre, y no que procedía del Hijo. Ya hemos respondido a esto en el número 6. Bástenos decir aquí, que si la Sagrada Escritura no ha expresado este dogma en términos formales, lo ha hecho al menos en términos equivalentes, como ya lo hemos demostrado arriba. Por otra parte, los griegos reconocen igualmente que los latinos la autoridad de la tradición, y esta tradición nos enseña que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. 14. Segunda objeción. Se dice que en el concilio de Constantinopla, en el cual se definió la divinidad del Espíritu Santo, no se definió que procede del Padre y del Hijo, sino únicamente del Padre. A esto se responde, que si el concilio no proclamó este dogma fue porque entonces no se trataba de saber si el Espíritu Santo procede del Hijo. Los macedonianos y eunomeos negaban que el Espíritu Santo procediese del Padre, y con esto negaban la divinidad del Espíritu Santo, he aquí por qué se contentó el concilio con definir que el Espíritu Santo procede del Padre. La Iglesia no da definiciones de fe sino a medida que aparecen los errores, y así vemos que en lo sucesivo declaró en muchos concilios generales, que el Espíritu Santo procede también, del Hijo. 15. Tercera objeción. Se dice que habiendo leído públicamente el sacerdote Carisio en el concilio de Efeso un símbolo compuesto por Nestorio, en donde se decía que el Espíritu Santo no era del Hijo, y que no tenía su sustancia por el Hijo, no fue este artículo censurado por los padres del concilio. Se responde, primero, que era posible que negase Nestorio en el sentido católico que el Espíritu Santo fuese del Hijo, es decir, que fuese una criatura del Hijo, como pretendían los macedonianos, quienes sostenían que había recibido el ser del Hijo lo mismo que todas las demás criaturas. Segundo, que en el concilio de Efeso no se trataba del dogma de la procesión del Espíritu Santo, y esta fue la razón por que nada quiso definir sobre este particular, como ya hemos indicado, los concilios se imponían la
Obligación de no tomar parte en las cuestiones incidentals, para ocuparse exclusivamente de la condenación de los errores que corrían entonces. 16. Objeción cuarta. Se oponen ciertos pasajes de los padres que al parecer niegan que el Espíritu Santo procede del Hijo. San Dionisio, y 1 de Diaevin 11.2, escribe, Saalam patremes y divinitatis fontem consubstantialem. San Atanasio, Cudenat, Dei, dice, Saalam patrem causames iduorum. San Máximo, Epead marin, patres non concedere filiumes y causam, id est principium spirita sancti. Y San Juan Damasceno, y 1 de Fideus C11, Spiritum sanctum et ex patres y statuimus, et filii spiritum appellamus. A estos pasajes añaden algunos otros de Teodoreto, y alegan finalmente el hecho del Papa León III, que quiso se descartase del símbolo de Constantinopla la adición del filioque, hecha por los latinos, y que para eterna memoria se grabase en láminas de plata el mismo símbolo sin adición. Se responde que todos estos alegatos nada prueban en favor de los griegos. San Dionisio dice que solo el Padre es la fuente de la divinidad porque él solo es su primer origen, el primer principio sin principio que no procede de ninguna otra persona de la Trinidad. En el mismo sentido es necesario entender este pasaje de San Gregorio Nacianceno, Orat, 24 ad Episc, quicquid habet peitar, a eidem filiest, excepta causa. No intenta el santo decir otra cosa sino que el Padre es primer principio, y bajo este aspecto es especialmente causa del Hijo y del Espíritu Santo, puesto que el Hijo mismo no es primer principio por cuanto trae su origen del Padre, pero esto no impide para que el Hijo sea con el Padre el principio del Espíritu Santo, como lo enseñan San Basilio, San Juan Crisóstomo, San Atanasio y otros padres citados en el número 9. La misma respuesta se aplica también al pasaje de San Máximo, y con tanta más razón, según observa el sabio Petavio, 1.7 de Trince 17, N13, cuanto que entre los griegos la palabra principio significa primera fuente y primer origen, lo cual realmente no conviene más que al Padre. 17. En cuanto al pasaje de San Juan Damasceno se puede responder que el santo se explica con reserva en dicho lugar atendiendo a los macedonianos que pretendían que el Espíritu Santo era la criatura del Hijo, y por una precaución semejante no quiso que se llamase a la Santísima Virgen, Madre de Cristo, Christi param Virginem Sanctam non dicimus, temiendo favorecer la herejía de Nestorio, que la llamaba Madre de Cristo, a fin de introducir con esto dos personas en Jesucristo. Por lo demás, como hizo observar muy bien Bessarion en el Concilio de Florencia, Orat pro iunit, San Juan Damasceno emplea la partícula, ex, para designar el principio sin principio, que no puede ser más que el Padre. A pesar de todo, San Juan Damasceno enseña que el Espíritu Santo procede del Hijo, ya en el pasaje en cuestión, en donde le llama el Espíritu del Hijo, ya en este otro que sigue al mismo capítulo. Que madmodum videlicet ex sole estreidias et splendar, ipse enim, el Padre, et radii et splendoris fons est, per reidiam autem splendar nobis communicatur, absque, ipsest quinos coyustrat, et a nobis percipitur. El santo doctor compara aquí al Padre con el sol, al Hijo con el rayo, y al Espíritu Santo con el esplendor, y así demuestra claramente que a la manera que el esplendor procede del sol y del rayo, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. 18. Con respecto a Teodoreto, o su autoridad no es competente en este punto, porque sobre él estaba en oposición con San Cirilo, o no tenía más objeto que el de confundir a los macedonianos que decían que el Espíritu Santo era la criatura del Hijo. En fin, el Papa León III no negó el dogma católico de la procesión del Espíritu Santo, en lo cual estaba de acuerdo con los diputados de la Iglesia de Galia, y del emperador Carlomagno, como consta de las actas de la Diputación consignadas en el tomo segundo de los concilios de la Francia, sino que desaprobó únicamente la adición de estas palabras, filioque, hecha en el símbolo sin una necesidad suficiente, y sin el beneplácito de toda la Iglesia. Esta adición se hizo después en concilios generales, cuando por una parte la necesidad reclamaba esta medida, después de haber vuelto los griegos muchas veces a sus errores, y por otra cuando la Iglesia universal se hallaba reunida en concilio. 19. Objeción quinta. La última objeción de los griegos está fundada en este raciocinio: si el Espíritu Santo procediese del Padre y del Hijo, habría dos principios, y no un solo principio del Espíritu Santo, puesto que serían dos las personas que le producirían. Ya se ha respondido a esta objeción en el número 6, pero daremos a esta respuesta la mayor claridad posible. Aunque el Padre y el Hijo sean dos personas realmente distintas, sin embargo no son dos principios, sino un solo principio del Espíritu Santo, porque la virtud por la cual le producen es una, y absolutamente la misma en el Padre y en el Hijo. Ni el Padre es principio del Espíritu Santo por la paternidad, ni el Hijo por la filiación, porque entonces serían dos principios, sino que el Padre y el Hijo son principio del Espíritu Santo por la expiración activa, que siendo una sola y la misma, siendo común e indivisible en el Padre y el Hijo, estas dos personas, no son dos principios del Espíritu Santo, y aunque haya dos personas que le producen por expiración, no hay sin embargo más que una sola expiración. Todo lo cual se halla claramente expresado en la definición del Concilio de Florencia.